Je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement. Europa, fundamentalmente, debe ser la expresión de una comunidad de valores. Europa fue una reacción a las guerras, a las muertes, para que no se matasen más alemanes y franceses. Fue la expresión de la cultura de la vida, que se puede combatir con la guerra y se puede combatir, por ejemplo, con el aborto. Entonces, hacer de la cultura de la muerte un derecho fundamental de Europa es una aberración. Européens sont entrés dans une logique et même une logistique suicidaire. Avec la France qui a constitutionnalisé l'avortement, avec l'euthanasie qui se développe un peu partout, ce n'est plus la culture de l'espérance, mais une technocratie de la mort qui tend à nous gouverner. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este Acto por la Vida. Es para mí un placer estar hoy aquí con estos ponentes tan magníficos y con todos vosotros para defender este pilar innegociable que es para muchos de nosotros y, por supuesto, para Neos. Así que contamos hoy con grandes ponentes de nivel nacional e internacional que nos van a intentar dar luz sobre esta cuestión que tanto nos inquieta y que tanto nos preocupa a los españoles, a los europeos. Sin más dilación, voy a presentar a Josep Miró. Él es presidente de Christians y también pertenece a la Asociación por la Vida, Dignidad y Libertad. Es el coordinador de la Asamblea. Y nada, os dejo con Josep Miró, que seguro que nos va a dar muchísima luz. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Paz y bien a todos, que nos hace falta. Os hablo en nombre de la Asamblea de la Vida por la Dignidad y la Libertad, que agrupa a más de 140 entidades de toda España. Y os doy las gracias por estar aquí, especialmente os doy las gracias a aquellos que habéis venido de lejos, 300, 600 kilómetros de distancia, porque vuestro gesto ilustra la determinación que debe presidir nuestros actos. ¿Por qué estamos aquí? Para defender la vida, claro que sí, pero también creo para una cosa más. En esta ocasión para algo más, para levantar una gran oleada a favor de la vida que se extienda por toda Europa. Conocemos la abominación de la mayoría política francesa que ha reconocido el aborto como derecho constitucional, de los intentos en convertirlo en algo parecido en el ámbito de la Unión Europea. Y tenemos, evidentemente, la experiencia de nuestra situación en España. No nos dejamos intimidar por todo ello. Es el canto del cisne de la sociedad desvinculada, de la sociedad de la policrisis, de la sociedad de la permacrisis, de aquella sociedad que ha roto el vínculo más fuerte que existe en la vida humana, que es el vínculo de amor que une a la madre con el hijo concebido. Y esto lleva, lo decía Haag, al suicidio. Y es un suicidio bajo muchos puntos de vista. En España hace años que mueren más personas que nacen, y a pesar de ello, el aborto es un tótem del gobierno, forma parte de la doctrina de Estado. Es una devastación, sobre todo moral, pero también, quiero recordarlo, porque se habla poco de ello,
es también una devastación económica, porque liquida el capital más importante de un país, y nosotros no somos una excepción, que es el capital humano. El 80% del capital total de España es capital humano. Pues bien, cada año el aborto destruye un potencial de capital humano equivalente a 23.000 millones de euros aproximadamente. Esto significa el equivalente del orden del 2% del Producto Interior Bruto, del PIB. Y quiero recordar que a lo largo de este siglo en España hemos crecido de promedio un 1,7%. Y que la previsión del Banco de España del crecimiento potencial futuro es del 1,3%. El aborto destruye nuestra economía. Cada año destruye más que la propia economía es capaz de crear por sí misma. Pero más importante que la economía es el respeto a la vida humana, una condición necesaria del Estado de Derecho junto con el evitar el sufrimiento. La vida es el primero de los derechos porque sin ella no existen los demás. Es el primero de los valores porque sin ser humano no hay nada. Y el derecho de decisión de la mujer se basa en una confusión deliberada entre el hijo que ha engendrado y ella, que son dos realidades distintas, como la ciencia jurídica y la ciencia, iba a decir ciencia, pero los abogados se sentirían indignados, y la biología nos dicen lo que hay es un ser humano engendrado con una dotación genética completa y distinta a la de la madre. Todo esto lo sabemos, lo saben todos. Y a pesar de todo ello, esta falacia continúa. ¿Cómo puede ser una sociedad que funcione bajo estos presupuestos? Sí es cierto que hay una dependencia del hijo en relación a la madre. 9 meses. De un total, hoy en día, de una previsión de 1000 meses que vivirá aquel niño engendrado. El 0,9% de su vida, pero tan importante que el simple deseo puede liquidar esa esperanza de vivir 1000 meses. Pero es que ¿desde cuándo el cuidar da derecho a la vida del cuidado? ¿Desde cuándo el cuidador tiene derecho a la vida del que cuida? Las leyes no aceptan que el cuidador disponga a su conveniencia de la vida de un enfermo de Alzheimer, a pesar que tenga 90 años, a pesar que haya perdido cualquier conciencia de su identidad como persona, a pesar que le quede poco tiempo de vida, a pesar que este cuidar lleve a un mal vivir al cuidador, no se le permite decidir sobre la vida del cuidado. Pero sí aceptamos que aquella persona que tiene una esperanza de vida extraordinaria pueda terminar por la simple expresión de un deseo. Esta es una contradicción brutal que corroe la lógica ética de nuestra sociedad y que se multiplica en cuanto a sus efectos en muchas direcciones. Amigos y amigas, en la web de la Moncloa se puede leer, cito, Sanidad tiene el firme propósito de seguir garantizando el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, mejorando el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. En esta misma web no hay una sola línea que refiera al propósito de ayudar a todas las mujeres que desean tener un hijo que puedan tenerlo. La web de la Moncloa, la web de Sánchez, es el testimonio presidencial del sí a la muerte y el no a la vida. Vamos a terminar con todo esto. Empecemos hoy aquí y sigamos en otras ciudades de Europa, en París, en Roma, en Budapest, hasta culminar en Bruselas,
construyamos una gran alianza de las fuerzas sociales, culturales y políticas por el imperio de la vida y la dignidad, que derribe el tótem del aborto y recupere lo que hace posible no solo engendrar, sino preservar, acoger, cuidar toda vida humana. Empecemos también otra gran tarea, la de la conquista de los derechos del ser humano que ha de nacer, porque esta es la gran palanca que derribará la abominación del aborto. Amigos y amigas, a pesar de lo que sucede, no es momento de sentirse derrotados, ni de resignación, ni de irritación que se complace a sí misma. Es momento de dar nuestra respuesta, que es la de amar, socorrer, sufrir, perdonar, edificar y actuar. Actuar, porque en la acción se encuentra el sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Josep, por apelar al sentido común y llamarnos a esa acción tan necesaria. Quiero ahora dar paso a Pablo Sigrist. Él es el presidente de la Federación Europea One of Us. Y yo creo que hay mucho camino por hacer, ¿no? Y ahora nos lo vas a comentar a nivel europeo. Buenas tardes. Muchas gracias, Carla. Actuar. En eso es en lo que están muchas organizaciones, muchos ciudadanos europeos que estamos ahí en el día a día intentando actuar a nivel de la Unión Europea, no solo en nuestros propios países, ¿no? En la Federación Europea One of Us estamos más de 60 organizaciones de en torno a 20 países de toda la Unión y estamos trabajando para precisamente intentar cambiar las cosas a nivel europeo. Hemos empezado escuchando el discurso de Emmanuel Macron el 19 de enero de 2022, donde dice, y repito, 20 años después de la proclamación de nuestra Carta de Derechos Fundamentales, espero que podamos actualizarla para ser más explícitos sobre la protección del medio ambiente o el reconocimiento del derecho al aborto, como si estas dos cosas, estas dos realidades, estuviesen relacionadas. La realidad es que desde entonces, en cada sesión parlamentaria en el Parlamento Europeo, ya sea en la sede de Bruselas o en los plenos de Estrasburgo, se han discutido propuestas, recomendaciones, resoluciones o incluso proyectos de normativa donde de alguna manera se insiste en la existencia de un supuesto derecho al aborto en la Unión Europea. O, al contrario, se desdibuja la protección del embrión humano para debilitar su dignidad o la dignidad que percibe la sociedad en él, ¿no? Incluso se ha intentado prohibir la entrada a los debates del Parlamento Europeo de las organizaciones que estamos luchando para defender la dignidad del embrión y el derecho de toda mujer a ser madre a nivel europeo. Hasta en 3 ocasiones desde la Comisión de Transparencia durante esta legislatura. Por la brevedad del tiempo y solo para que entiendan la gravedad de esta situación, sobre todo ahora ante las elecciones al Parlamento Europeo, voy a recordarle las últimas votaciones del Parlamento, que además probablemente son las más significativas en esta cuestión clave para la vida de Europa, nunca mejor dicho. En primer lugar, una resolución que ha tenido bastante eco, aprobada el 11 de abril de 2024, sobre la inclusión del derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Un texto que recordemos que, a pesar de todo su impacto mediático, un texto no vinculante sobre un tema que no es competencia de la Unión Europea y que además falta al respeto al marco normativo de la Unión, tanto al reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, que no le han dado competencia a la Unión Europea en esta cuestión, tanto como a sus propios fundamentos jurídicos, ¿no? Planteando como fundamentos jurídicos al mismo nivel resoluciones del Parlamento, dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Además, falta el respeto a la soberanía nacional, criticando a los parlamentos nacionales, no es el caso de España, que no regulan, como le gusta a la mayoría que se llama progresista en el Parlamento Europeo, el tema del derecho a la vida como a ellos les apetece. Y lo que es más grave, falta al respeto absolutamente a la identidad de Europa.
Pero además de esto, se han dictado últimamente, se han aprobado 2 propuestas de textos normativos que serían vinculantes si los llega a refrendar el Consejo Europeo en 2 cuestiones que afectan directamente a la vida del no nacido. En primer lugar, la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, un tema que para todos es un tema importante y sensible, donde se ha incluido un concepto jurídico indeterminado que son los servicios sexuales y reproductivos, y todo esto después de mucha presión de los grupos que estamos intentando trabajar en el Parlamento Europeo y de auténticos héroes que hay en el Parlamento, ¿no? Alguno no lo veo ahora mismo por aquí, pero alguno hay por aquí, entre los eurodiputados, que han conseguido que no se incluya explícitamente el derecho al aborto como un servicio que debe reconocerse a estas mujeres, ¿no? Este texto ha sido aprobado por el Parlamento Europeo en su composición actual por 522 votos a favor frente a 27 votos en contra y 72 abstenciones. Esto es muy importante para darnos cuenta de la gravedad de esta situación, porque la interpretación que hacen las agencias internacionales y la Comisión Europea sobre los servicios sexuales y reproductivos son el derecho a la contracepción y el derecho al aborto. Evidentemente, esto queda pendiente de aprobación por parte del Consejo en las próximas semanas. Además, se ha aprobado una propuesta de reglamento, tanto del Parlamento Europeo como del Consejo, sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano destinadas a su aplicación en el ser humano, lo que se ha llamado el reglamento SOHO, por sus siglas en inglés, que incluye en su ámbito de aplicación lo que se llaman las SOHO, las sustancias de este tipo para la reproducción, donde se incluyen todas las células destinadas a su utilización con fines de reproducción asistida y los embriones resultantes de la fertilización. Al crear este concepto de sustancias de origen humano para la reproducción, donde se incluyen no solo los gametos, sino los embriones, lo que se ha hecho ha sido equiparar al embrión humano, un ser humano completo, que está en una fase inicial de su desarrollo, con cualquier otra parte del cuerpo humano, incluyéndolo dentro de la libre circulación de mercancías. En mi opinión, no sé la suya, pero antropológicamente esto probablemente sea el texto más grave que se ha aprobado en esta legislatura europea. La realidad es que este texto ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, y tomen nota, por 461 votos a favor, 56 en contra y 66 abstenciones el miércoles pasado. Esto quiere decir, la realidad en Europa es la que es. La realidad es que, desgraciadamente, y España no es una excepción, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, las elecciones al Parlamento Europeo son las que menos interés despiertan entre la ciudadanía. El resultado es que muy pocas personas van a votar. Y el resultado es que nos encontramos con unas mayorías parlamentarias que no creemos que representen realmente a la sociedad europea. Por todo esto, desde One of Us les vamos a presentar ahora una campaña que hemos hecho para animar a los ciudadanos europeos, también a ustedes, a participar, a invitar a sus representantes políticos, a los candidatos, a ser también protagonistas del cambio a nivel europeo y a votar. Les dejo con el vídeo. Muchas gracias y no olviden al final del vídeo entrar en la página web y votar. Gracias. Puede que te sientas desconectado de la Unión Europea. Pero quizás eres uno de nosotros. Eres uno de nosotros si reconoces la importancia de la familia en la educación de los hijos y en la construcción de su identidad individual, libre, arraigada y respetuosa con la cultura nacional. Eres uno de nosotros si crees que la Unión Europea debe respetar a sus Estados miembros y no debe sobrepasar sus competencias, definidas en los tratados europeos. Eres uno de nosotros si te duele ver bebés vendidos como productos de consumo y mujeres tratadas como meros contenedores para gestar bebés mediante contratos de vientres de alquiler. Eres uno de nosotros si valoras a tu familia, a tu vecino, a tu ciudad, a tu nación y a Europa, sin olvidar a quienes sufren cerca de casa. Eres uno de nosotros si piensas que los seres humanos somos parte de la solución de la naturaleza y que los problemas ecológicos y medioambientales solo podrán resolverse con la participación y creatividad de hombres y mujeres.
Eres uno de nosotros si defiendes que ninguna ley puede controlar el destino de una vida humana. Cada vida humana, desde su chispa más humilde hasta su destello final, tiene un valor inherente que merece una protección inquebrantable bajo cualquier circunstancia. Para construir una nueva visión de Europa, ¿quieres ser uno de nosotros? One of Us. Regalemos un futuro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, One of Us, por mostrar la cruda realidad, pero también ese rayito de esperanza al que podemos acogernos si animamos, ¿no?, a votar en las próximas elecciones europeas para que ese cambio sea posible. Ahora quiero dar paso a Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS. Y con él vamos a empezar estos coloquios. Después va a venir María Calvo y luego el panel. Así que gracias, Jaime. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias a los que van a participar en estos paneles, pero me vais a permitir que hoy haga un especial simplemente hincapié. No le voy a presentar, le va a presentar mucho mejor que yo María San Gil dentro de unos minutos, pero yo solo quiero dar las gracias a Fabrice Haddock, que hoy nos honra con su presencia. Muchos te admiramos, muchos te queremos y muchos queremos que sigas siendo un aliado de One of Us, del CEU, de lo que significa NEOS en la defensa de la vida, como tú mismo hoy estás dando un gran testimonio. Muchas gracias, Fabrice, por tu presencia hoy aquí. Y pidiendo perdón a Fabrice, lo he hecho ya al mediodía, y pidiendo perdón a las asociaciones de la vida, pero me vais a permitir que en la introducción no deje de expresar hoy una enorme preocupación. En 3 días en España hemos vivido 2 anomalías de extraordinaria gravedad. El domingo, en el País Vasco, una organización terrorista, no solo terrorista, sino que además en su objetivo está la destrucción de los fundamentos cristianos de España y de la propia España. Su proyecto ha ganado en el País Vasco. En 2/3 de sus ayuntamientos ha ganado ETA, con 800 muertos. Y eso significa que esta es una enorme y grave anomalía. Una anomalía de nuestra democracia que no podemos dejar de olvidar, como parece que hoy ya se olvida porque hoy ha sucedido otra cosa en la opinión pública nacional. Esto significa el punto de arranque de la balcanización de España. Y la segunda anomalía, 3 días después, un miércoles, es que en España hemos conocido una nueva modalidad de la dimisión, una dimisión a plazos, una dimisión a cámara lenta, una dimisión en diferido. No se había producido en ningún país europeo, no se había producido nunca en la democracia española. Y lo que tenemos que tener la capacidad es de unir una anomalía con la otra anomalía, porque en el fondo forman un todo, forman un conjunto. Y eso significa, esencialmente, que hoy hemos visto que esta dimisión en diferido no termina en la dimisión, termina simplemente en una amenaza. Punto y aparte, lo decía esta mañana, no estamos en un punto inseguido, os lo aseguro. Eso significa 2 cosas. Que parece mentira, que no hayamos entendido que Sánchez iba a seguir, porque está al frente de un proyecto que lleva 20 años y que sus socios, el Frente Popular, no podía dejarle que pudiera dimitir. Y porque eso significa esencialmente que simplemente esto confirma que esto es un proceso que se está gestando en España desde hace 20 años. Por eso, si tenemos en esta decisión de hoy un avance de lo que significa el totalitarismo, balcanización y totalitarismo van de la mano, hoy hay que decir que si no somos capaces de reaccionar en España, si hacemos como si nada hubiese pasado
si no somos capaces de movilizarnos, si los partidos que no están en el frente como PP y Vox no están juntos hablando al menos y dialogando, apaga y vámonos, porque seguirá avanzando la balcanización y lo que significa el totalitarismo en España. Entonces, vamos al tema de hoy. Fabrice, no nos vamos a desviar del tema de hoy y yo voy a hacer más o menos lo que ha dicho mi admirado amigo Josep Miró, que es explicar la causa, la razón, las razones por las que hoy estamos celebrando este acto en Neos con el título Nos jugamos la vida, el alma de Europa. La aprobación en el Parlamento Europeo hace una semana de una resolución en la que insta a la Comisión y al Consejo Europeo de llevar el aborto a la Carta de Derechos Fundamentales Europeos. La aprobación en la Asamblea Nacional Francesa, en el Senado francés, del aborto como un derecho constitucional. La aprobación en Francia de la eutanasia como en España. Lo que está sucediendo en el día de hoy en España es un todo, es un conjunto. Hay, sin duda, una corriente, hay un movimiento social muy poderoso que lo que está queriendo decir, lo que está empeñado es que la Unión Europea sea la vanguardia de lo que ellos se autodenominan progresistas, convencidos de que en Estados Unidos va a haber una reacción retrógrada, conservadora, en las próximas elecciones y que el titular de la Casa Blanca va a cambiar. Y entonces afirman que hay que prepararse para una reacción conservadora y cavernícola en Estados Unidos y hacen de la Unión Europea un instrumento, una táctica, para abrazar un listado de derechos, de falsos y nuevos derechos, y que tiene en el enaltecimiento del aborto su piedra angular. Porque la cultura de la vida es el debate entre los debates de Europa y no está en modo alguno ni fuera de lugar y fuera de tiempo aquellos que defendemos esta cultura de la vida. La Unión Europea nunca ha sido una táctica, nunca ha sido una fórmula para enaltecer la cultura de la muerte, nunca ha sido una ocurrencia, ha sido una necesidad. Pero hay muchas maneras de definir el origen de la Unión Europea antes de la Comunidad Europea, pero hay una que es absolutamente inatacable y que es incontestable, como yo lo recordaba antes en el vídeo. La Unión Europea nació para abrazar la cultura de la vida. Habían sido millones de vidas que se habían perdido en las guerras entre los europeos, especialmente entre franceses y alemanes. Fue un grito en defensa de la vida, en defensa de la cultura de la vida, frente a la expresión de la muerte, de la cultura de la muerte expresado en términos de la guerra. La unión no fue una táctica, fue la expresión de un alma profunda, con sentido del significado de la trascendencia, como se demuestra con la biografía de los padres fundadores de Europa, como se demuestra en esa bandera europea que representa sus estrellas, el manto de la Virgen de la Inmaculada Concepción, no los estados como algunos piensan. Por eso la simple propuesta del derecho del aborto como una parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa es una aberración, porque nos está diciendo que en esa Carta de Derechos identitario, nosotros, los que defendemos la vida, no somos europeos. Y eso contradice el espíritu al que antes me he referido, europeo. Pero es que además, esta confirmación es que la Unión Europea empezó con alma pero sin cuerpo y hoy cada vez más
le están condenando a que tenga cuerpo, el Consejo, la Comisión, el Parlamento, pero que no tenga alma. Pues hoy estamos aquí para decir que sin alma no hay Unión Europea, que no habrá regeneración de la Unión Europea si no recuperamos el alma perdida, si no somos capaces de entender esa dimensión trascendente del significado de la Unión. Hace unos días el presidente Macron hizo unas declaraciones en las que textualmente decía: nuestra Europa puede morir. Y en este acto nos preguntamos, ¿y es que acaso ustedes no están matando la Unión Europea? ¿Es que ustedes no están vaciando del sentido de la trascendencia la Unión Europea? ¿Es que no están ustedes matando a Europa, introduciendo la cultura de la muerte en la Carta de Derechos Fundamentales de Europa? Pues bien, eso es para lo que estamos hoy aquí reunidos en Madrid. Y esa es la primera razón por la que celebramos este acto. La segunda razón es distinta. Nosotros somos una minoría. Estamos orgullosos de ser una minoría. Aceptamos que somos una minoría frente a una moda dominante en Europa y en España. Pero además decimos que estamos felices, estamos reconfortados porque no pertenecemos a una moda dominante que hace de el hecho de deshacerse de un ser humano que va a nacer, de eso hacer el significado del progresismo. Que nosotros decimos que estamos muy orgullosos de no pertenecer a una mayoría, que para que piensan ellos que la cultura de la muerte, acabar con la vida de un ser humano que va a nacer, hacerles sufrir, eso es un síntoma de progreso. Eso no es progreso. Eso es la esclavitud a una moda dominante, alejada de la razón. Aunque sea moda, está alejada de la razón. A esta nueva modalidad de esclavitud le va a suceder lo mismo que le sucedió a la esclavitud en sí misma, que sus descendientes se avergonzaron de qué manera y de qué forma aquella moda dominante de la esclavitud dominaba singularmente los países anglosajones. Por eso va a suceder lo mismo, que en próximas generaciones los descendientes de nuestra generación se avergonzarán de qué manera matábamos a personas que iban a nacer y que éramos incapaces de presentar fórmulas y maneras alternativas. Somos una minoría creativa que no se impone, pero que no se esconde. Exactamente lo mismo que la fe. La fe no se impone, pero no se esconde. Una minoría creativa que tiene además la vocación de dejar de serlo, que nos gustaría ser una mayoría, pero con principios, con fundamentos, con la cultura de la vida como elemento esencial. Y nosotros queremos, y lo decía muy bien Josep, no solo alejarnos de la resignación, que lo estamos haciendo, no solo alejarnos del miedo reverencial a una moda dominante, que lo estamos haciendo. Nos estamos alejando del miedo a la cancelación, lo estamos haciendo. No, pero nosotros queremos proponer y para ello decimos que necesitamos fundamentalmente una nueva alianza por la vida de gobiernos, partidos y personas y asociaciones, que necesitamos hacer una carta de derechos al no nacido, formularla, proponerla en nuestra sociedad y, en definitiva, lo que necesitamos es sumar a millones de europeos que no están con nosotros, pero que tenemos nosotros la convicción de que algún día les vamos a convencer. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Decía Chesterton que solo el que nada contracorriente es consciente de que está muy vivo, ¿no? Creo que si estamos vivos precisamente es porque recordamos que somos enanos a hombros de gigantes y esos gigantes son el alma y las raíces de Europa. Sobre ello nos va a hablar María Calvo, ella es profesora titular de Derecho y también es miembro del patronato NEOS. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a NEOS por haber confiado una vez más en mí.
René Girard, en su obra El origen de la cultura, realiza la interpretación de uno de los pasajes o capítulos de la Biblia más dramáticos y angustiosos, el sacrificio de Isaac. Este filósofo francés considera que la paralización del brazo de Abraham por Dios en el último instante, antes del fatídico desenlace, implica una declaración expresa de su deseo de poner fin para siempre a la violencia sacrificial contra los hijos. El reconocimiento de la vida del hijo como algo sagrado, inviolable y digno de protección. Hoy, 40 siglos más tarde, el reconocimiento del aborto como un derecho por los Estados nos devuelve a la noche más oscura de los tiempos, a la agonía del Monte Moria, a los ritos arcaicos paganos, a la crueldad humana explícita, esta vez soportada por el derecho. Y si nos escandaliza la muerte del inocente, más infausto o más atroz es la muerte de la conciencia moral de la sociedad occidental. Hemos desacralizado la vida y hemos caído en la idolatría del yo. Y la vida del hijo se considera una carga, un fardo, un problema, un obstáculo a mi realización personal y profesional. Sacrifico la vida del hijo para tener yo una vida mejor. Mi tiempo, mi libertad. Pero una libertad sin límites es una forma inédita de esclavitud. Es la esclavitud de mi yo autorreferencial, de mis deseos, de mis emociones, de mis impulsos. Nos han engañado. Nos han engañado especialmente a las mujeres. Nuestra liberación ha supuesto en gran medida nuestra destrucción y hemos pasado de ser dadoras de vida a trampa mortal. Nos quieren hacer creer que el aborto es un privilegio y es un derecho, cuando realmente es la forma más atroz de violencia, más extrema de violencia contra la mujer. Y nos lo quieren hacer creer utilizando un lenguaje teatralizado, manipulador, un lenguaje que hace mucho daño a los jóvenes porque les hace creer que es sofisticado lo que es barbarie y que es progresista lo que es degenerado. Y nos hablan de salud reproductiva, cuando realmente estamos hablando de salud mental y espiritual, porque extirpamos al hijo de nuestro cuerpo, pero queda instalado en nuestra mente de por vida, como una huella indeleble, una fractura irreversible en el corazón de la feminidad, una bomba retardada de culpabilidad que acabará por estallar porque estamos diseñadas para traer vida, no para traer muerte. Estamos experimentando en los últimos años una mutación antropológica y especialmente la mujer se ha visto desnaturalizada por una obra milimétrica de ingeniería social y legal. Se nos ha extirpado a las mujeres esa huella psicológico-materna ineludible que todas llevamos impresa en cada una de las células de nuestro cuerpo, por el hecho de estar programadas para traer vida al mundo. Lo desarrollemos en acto o no, lo materialicemos o no, tengamos hijos o no, tenemos esa parte psicológico-materna ineludible. Y nos la extirpan haciéndonos creer que es la causa de nuestra opresión, la tiranía de la procreación, una debilidad. Pero realmente, al ocasionar una ablación de esa esencia femenina, nos incapacitan a las mujeres para mostrar ternura, para maternizar el mundo, para desarrollar el genio femenino o la ética del cuidado, que además es perfectamente compatible con nuestro desarrollo profesional y personal. Porque nada nos prepara para ser madres, pero ser madres nos prepara para todo. Estamos socavando también las raíces de nuestra civilización occidental en la medida que hemos perdido la racionalidad y la trascendencia. La racionalidad que está en la esencia del ser humano y que nos combina actuar bajo máximas que se pueden convertir en ley universal. La razón tan explícitamente exaltada por los griegos para el control de los impulsos. Recordemos que Freud consideraba que la civilización comienza precisamente con el control de los impulsos. Si les damos rienda suelta, nos deshumanizamos, nos animalizamos. Pero hemos sublimado los deseos, hemos abandonado la razón y hemos sublimado los deseos hasta el punto de que mi deseo es ley. Y el hecho de considerar a un hijo como no deseado es el estatuto suficiente para podernos deshacer de él de forma arbitraria. Pero los hijos no deberían ser deseados. Los hijos deberían ser acogidos sencillamente, como vengan, con todos sus defectos, carencias, imperfecciones, que son manifestaciones de originalidad de la vida y que nos humanizan
y cuando vengan, como un don, una sorpresa, un regalo inédito e inesperado. Alteridad, trascendencia en su más pura inmanencia. Pero al perder la razón, al perder la racionalidad, también perdemos la capacidad de amar, porque el amor, al margen de los sentimientos, es precisamente uso de razón, es pensar en el otro antes que en uno mismo. Si perdemos la razón, nos convertimos en hedonistas, confundimos bien con placer, y en utilitaristas, también en la relación materno-filial. Y esto conduce a que el fantasma de apropiación de la vida sobrevuele sobre las mujeres. Pero hemos perdido también la trascendencia, el concepto de lo sagrado, no solo como creencias y prácticas religiosas, sino como cultura. Esos ritos, tradiciones, costumbres que nos permitían transformar una casa en un hogar, un país en una patria, Europa en una enorme comunidad humana, que nos permitían unir las generaciones del pasado con las del futuro, ser respetuosos y agradecidos con nuestros ancestros, ser solidarios con los descendientes, unos ritos y costumbres que nos daban arraigo, sentido de pertenencia y una identidad estabilizante. En este sentido, dice Michel Onfray, que la potencia de una civilización se mide por la potencia de la religión que la legitima. Si ésta decae, la civilización decae con ella. Si ésta muere, la civilización desaparece también. Y Remy Bracken recuerda que basta una sola generación para acabar con la civilización occidental elaborada a lo largo de siglos. Pero esta sociedad que tenemos, reacia al afecto materno y al autosacrificio por los descendientes, es disfuncional. Y si no reaccionamos, acabará por desaparecer. Por eso es urgente que volvamos a ser humanos, que nos abramos a la amplitud de la razón y a la plenitud del amor, porque eso es la maternidad, la donación de nuestro cuerpo por amor, para que sea habitado por una alteridad que nos trasciende. Pero además es la natalidad la que salvará al mundo, como decía Hannah Arendt, porque es la llegada de hombres nuevos capaces de comenzar de cero. Esa pequeña criatura extremadamente indefensa que llega al mundo, mezcla de necesidad y libertad, encierra en sí un inmenso potencial transformador. La generación de una nueva vida es siempre la transformación sin retorno de la faz del mundo. O como dice Fabrice Hayat, es la vuelta del hombre primitivo, de un pequeño salvaje que viene desde el alba de los tiempos a regalarnos un nuevo comienzo. Por eso, como indica nuestro ilustre invitado, hay que ser progenitores en el fin del mundo. Cuanto más apocalípticos se vuelven los tiempos, más sentido tiene dar la vida a un mortal, porque mi hijo no viene como uno más entre los demás, sino como una renovación de la tierra, a regalarnos un nuevo comienzo. La vida es, como nos enseñaron los griegos, una lucha, la Ilíada, un viaje, la Odisea, una sabiduría que también nos transmitió el pueblo hebreo en su éxodo desde tierras de Egipto. Y quizá no nos corresponda a nosotros ver la tierra prometida, como le sucedió a Moisés. Quizás no nos corresponda a nosotros, que estamos aquí, ver la dignidad del ser humano ensalzada nuevamente y puesta en su lugar a nivel europeo, en la civilización occidental. Pero la esperanza tiene que ser siempre nuestro faro. La esperanza que es lucha, que es acción, para no conceder jamás a lo nefasto, abominable y dominante de este mundo, como es el aborto, el estatuto definitivo. La esperanza que es saber que donde acecha el peligro también crece lo salvador. Y la esperanza que es luchar para devolver la grandeza al hombre, sabiendo, con Kierkegaard, que la grandeza del hombre se mide por la de aquello que ama, por el tamaño de su esperanza, por la talla de su contrincante y por la grandeza de aquel en quien deposita su fe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Dejaría estos aplausos que duraran mucho más porque yo creo que nos has dejado sin palabras. Muchas gracias. La verdad es que bueno, todo lo que decías creo que refleja perfectamente lo que sucede y lo que puede suceder si enfocamos bien nuestra vida personal y la de nuestras generaciones. Ahora quiero dar paso a un panel maravilloso con Alexandra Linder, Margarita de la Pisa, os invito a subir, Nicola Esperanza, José María Beneito, y este panel va a estar moderado por Patricia Santos. Si queréis ir subiendo y os dejo con ellos. Muy bien.
Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Tengo la gran alegría de tener aquí pues, un panel de honor. En el momento actual, que está caracterizado por los grandes contrastes, como hemos ido viendo, grandes contrastes con grandes amenazas a la vida y también victorias de personas heroicas que están defendiendo la vida, unas más públicamente que otras, pero todas alineadas y muy consolidadas pues, durante muchos años, mucho compromiso, mucho sacrificio. Hemos elegido pues, a 4 referentes que pensamos que pueden ser pues, portavoces de la defensa del derecho a la vida, tanto en España, en Europa, en la política y en la sociedad civil. Voy a presentar pues, a Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox para el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Es farmacéutica de profesión y madre de 9 hijos. A mi derecha tengo pues, a Alexandra Maria Linder. Desde 2017 preside Bundesverband Lebensrecht, que es una asociación provida que aglutina a 25.000 miembros. Es escritora, comunicadora en torno a la defensa de la vida en los países de habla alemana. Ha ocupado la dirección de diversas organizaciones provida alemanas desde 1992. Es magíster en Filología Románica y Egiptología. Casada y madre de 3 hijos. Tenemos también a José María Beneito, catedrático de Derecho, director del Real Instituto de CEU de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, exdiputado, coordinador de estudios y programas del Partido Popular, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo de 2012 a 2016. Y tenemos con nosotros a Nicola Esperanza, secretario general de la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa. Representa a 14 asociaciones, 8 miembros consultores, que están en 14 países de la Unión Europea, más de 300.000 familias. Nicola es secretario general de la FAFE desde 2017. Estudió Historia, Relaciones Internacionales en el Instituto Católico de París y Asuntos Públicos en el Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo. Bueno, pues como ven tengo joyas a derecha e izquierda y rápidamente pues pasamos al panel donde se trata de hacer pues, una pregunta general y dejar que ellos pues, vayan ilustrándonos con su experiencia y con pues, su visión desde cada uno pues, desde su parte, ¿no? De Alemania, Italia, Europa, por supuesto Europa, desde a lo mejor desde una visión más académica, desde la política, desde pues la pura actividad de compromiso a pie de calle pues, con la vida. ¿Cuáles son las principales amenazas a la vida que creéis que enfrenta la sociedad de cada país o de la perspectiva que cada uno tiene pues, de Europa y cómo se podría trabajar juntos para abordar estas amenazas de una manera más efectiva? Pues cedo la palabra, por ejemplo, a Alexandra, luego Margarita, Nicola, José María. Sí. Buenas tardes. Normalmente hablo de forma libre, pero en español es más seguro para vosotros por escrito. Es que en Alemania tenemos una ley de aborto un poco restrictivo en su forma, pero que no funciona en realidad. En 2023, el número de abortos registrados aumentó a más de 106.000. Es el mayor número desde 2012. La experiencia en nuestros centros consultativos es la mayoría de las mujeres no dice no quiero tener un bebé, sino dice quería tener el bebé, pero las circunstancias no me lo permiten. Para un 60%, el motivo fundamental es la presión por otros, especialmente por los padres del bebé. Entonces es una forma de discriminación de mujeres, pero se vende como feminismo. Al gobierno no le interesa esta realidad. Una comisión recomienda el aborto totalmente legalizado en los primeros 3 meses.
Es decir, en el momento donde el niño y su madre necesitan ayuda y protección máxima, uno quiere quitárselas e inventa una dignidad humana gradual, un peligro también para otros grupos de hombres. El suicidio asistido en Alemania, por el momento, no está regulado. El resultado: cerca de 1000 personas al año encargan organizaciones para morir sin control, sin buscar una solución verdadera de problemas. Nuestra sociedad tiene muchos problemas, desde criminalidad, migración ilegal, falta de viviendas, hasta la ansiedad en cuanto a guerras y conflictos, pero quizás una tendencia especial cause problemas mayores en la bioética. Son las relaciones inestables entre la gente. Más de una tercera de la gente vive sola. Solo el 4% de los hogares son familias grandes y con generaciones que se ayudan, donde cada persona tiene valor y tareas importantes. En estas circunstancias, también la bisabuela con demencia puede agitar la sopa y calmar el bebé. Esta es dignidad humana. Ideologías quieren deshumanizar el hombre, especialmente antes de nacer, porque si no es un hombre, podemos hacer con él lo que queremos: abortar, utilizar embriones para cosmética, investigación, probar productos y medicamentos. Un origen de esto es una ideología, la ideología de la eugenesia. De un lado, una negativa: evitar que personas no perfectas van a nacer, por ejemplo, por pruebas de la sangre maternal para seleccionar bebés con genética especial o diagnóstico genético preimplantacional. Del otro lado, una eugenesia positiva: producir personas perfectas por reproducción artificial, con catálogos de óvulos y esperma, con vientres de alquiler, con transhumanismo e inteligencia artificial, el peligro de que aún no conocemos en su totalidad. Y es un gran mercado. El mercado mundial con vientres de alquiler tiene un volumen anual de 16.000 millones de euros. Ofrecer la muerte y la selección a hombres es una capitulación ante problemas solucionables y siempre una violación de la dignidad humana. Lo que necesitamos son hospicios y cuidados paliativos para la gente al final de su vida. Lo que necesitamos es ayuda y prevención para personas con comportamientos suicidas. Necesitamos una cultura de bienvenido para madres y bebés que dice futuro en vez de problema. Formas de hogares multigeneracionales para sustituir la soledad. No es el Estado, somos nosotros que podemos construir una sociedad que ofrece oasis integrales de la vida, donde nadie tiene que pensar en aborto, suicidio asistido o eutanasia, porque le damos respeto y alternativas de vivir con dignidad en una comunidad humana. Este es mi proyecto. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por haber pensado esta respuesta, haberla escrito en español y habernosla comunicado, porque está llena de esperanza. Describes una problemática real en Alemania y también una llamada a la humanidad. Margarita, ¿cómo ves tú? ¿Qué amenazas has detectado en España, en la Unión Europea, para la vida? Bueno, pues yo creo que lo que se traslada también hoy, que coincidimos, ¿no?, es en diagnosticar la trampa que ha supuesto el feminismo para la mujer, ¿no?, en esos derechos de la mujer que justo nos agreden directamente, ¿no?, en esa ideología de género que desconfigura incluso lo que es la identidad femenina, ¿no?, que nos victimiza, que nos enfrenta con el hombre, que nos hace ver a nuestro hijo como una amenaza, en vez de como pues lo más bonito que podemos recibir en la vida, ¿no?, que nos denigra, que nos hace renegar de nuestra feminidad y de nuestra fertilidad. En el Parlamento Europeo se habla de la contracepción en todas las etapas
de la vida reproductiva de la mujer como pilar de la igualdad. A mí no encuentro un insulto mayor que se le pueda decir a la mujer, ¿no? O sea, para conseguir una igualdad con el hombre debemos procurar la contracepción. Y enfrentándonos a esto, o sea, dando una respuesta contraria, positiva, porque es que no puede ser más pesimista, ¿no? La visión que nos están dando de la mujer enemiga, enfrentada al mundo, ¿no? Y demandemos unos derechos de la mujer que respondan a nuestra naturaleza, donde acoger al bebé en nuestro seno es lo que siempre más queremos. La mujer está llamada al amor, está llamada a los cuidados y debemos clamar bien alto que los derechos de la mujer que nos están vendiendo no son los derechos de la mujer, son derechos que van contra nosotras. Y hacerlo con mucho orgullo, desmontando todo ese lenguaje que esconde una realidad con palabras muy bonitas y hacer ver que la mujer no está siendo libre cuando está tomando decisiones. Hacer ver que las circunstancias, como bien has dicho tú, están oprimiendo a la mujer o le están llevando a una toma de decisión que no es la que tomaría si recibiera un abrazo o una respuesta de acogida. Es una respuesta que necesita ser social, porque vemos que hay un desprestigio de la maternidad, que además es promocionado por todos los medios de comunicación, pero también en los espacios de trabajo, entre amigas, ¿no? Es verdad que hay que deshacer esa cultura de ver la maternidad como el mayor obstáculo de la mujer y las mujeres mostrarnos orgullosas, pues como una frase que ha dicho María que me ha encantado, que la maternidad nos prepara para todo, ¿no? Parece que tenemos que elegir entre ser madres y todo lo demás. Y la realidad es que la maternidad nos da más capacidades, o sea, nos hace crecer a las mujeres. Siempre es un camino de plenitud. Ese trabajo lo tenemos que hacer las mujeres, en no aceptar que hablen en nuestro nombre, que no permitir que pongan en nuestra boca el derecho al aborto, porque la mujer no quiere esto y si lo quiere es porque la mujer está siendo coaccionada o está siendo completamente limitada en lo que sería su naturaleza. Las mujeres estamos preparadas para acoger la vida, no para destruirla. Debemos transformar esta visión de los derechos humanos y hacerlo siempre en un tono positivo e inspirador, porque las mujeres tenemos esa responsabilidad con el mundo, no solamente de tener hijos, sino también de inspirar en la belleza de la vida, en la esperanza. Si hemos permitido la idea de que una mujer no quiera a su hijo, no puedo decirlo más fuerte porque mi corazón no me lo permite, solamente podemos esperar una degeneración progresiva, ¿no? ¿Qué más podemos esperar? La Madre Teresa de Calcuta lo decía muy claramente, ¿no? Pues el aborto agrede lo más esencial de la persona. O sea, yo, cuando en el Parlamento Europeo hablamos de este tema, digo, defender la vida del no nacido no es solamente defender la vida del no nacido, es defender la vida de todos. Porque si la vida se cuestiona, si la dignidad de la vida se asocia a un bienestar o a unas condiciones, estamos todos en riesgo. Porque todos podemos estar en situaciones de necesitar cuidados. Es también muy importante reconocer la necesidad de cuidados de todos. Todos somos dependientes los unos de los otros, hasta la persona que parece estar en situación de mayor salud, ¿no? Nos relacionamos, nos influimos los unos a los otros. Ese bebé influye a la madre desde el primer segundo de la concepción. Su existencia ya tiene un hueco en el mundo y no permitir su desarrollo es una vergüenza, es una herida, no solamente para la madre, sino para toda la sociedad. Debemos trabajar porque la mujer embarazada se encuentra acogida, dar un prestigio a la maternidad. Que la mujer que sea madre encuentre un terreno llano. Lo hemos visto en los protocolos médicos, como en España, por ejemplo, la primera pregunta que se le hace a una madre cuando va al hospital y se confirma que está embarazada es si lo quiere.
Esa mera proposición del aborto es completamente deshonesta. Es ya una agresividad contra la mujer. Entonces, creo que es importante restaurar el prestigio a la maternidad, el prestigio a la vida y hacer ver que no hay esperanza, ¿no? Y que no hay un proyecto político que no defienda la vida, que vaya luego a respetar al resto de las personas, ¿no? Jaime ha comentado, ¿no?, el link pues, de lo que está sucediendo estos días en España, ¿no? Si no se respeta la dignidad de la persona, la manipulación no tiene límite, ¿no? La instrumentalización de la persona se va a cuestionar y eso es así, lo estamos viviendo. Por eso es más necesario que nunca que el mensaje de aprecio a la vida no se quede solamente en cuestiones como el aborto o la eutanasia, que siempre nos vemos ahí, ¿no?, sino como la mayor coherencia que tiene una sociedad, la mayor coherencia que puede tener un proyecto político y hacer ver la realidad social que es pues, todas estas personas que están aquí, que cuando muchas veces vemos los números en los votos del Parlamento Europeo o del Parlamento Español, pues parece que somos pocos, pero la realidad es que no es así. Y es muy importante que haya representantes políticos que defiendan esta realidad a diario. En el Parlamento Europeo ha sido así. Este último mandato ha habido una presencia constante, quizá la que proponen ha sido una propuesta por la vida. Eso yo creo que es un éxito de este mandato y tenemos que pensar que sí ha habido esta propuesta dolorosísima de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales, pero se han encontrado con obstáculos, se han encontrado con argumentos en contra, con votos en contra y no ha sido como ha ocurrido en Francia, ¿no?, sin prácticamente oposición. Eso yo creo que es importante. Y cara al próximo mandato, pues seguiremos presentes, ¿no? Seguiremos presentes, pues bien, o para parar o para iluminar. Vamos a ver muy bien en qué escenario nos encontramos. Muchas gracias, Margarita. Nicola, ¿cómo ves tú estas amenazas? ¿Qué te ha venido a la cabeza como posibles formas de ayudar? Gracias, Patricia, por esta introducción. Es verdad que los ponentes que nos han precedido, excelentes, nos han facilitado el trabajo, porque creo que las amenazas estén claras para todos. Lo que tal vez podemos hacer aquí, como lo han hecho ya Alexandra y Margarita, llevar un poco, ¿no?, esta experiencia de una forma más concreta de cuáles son los ataques que vemos, ¿no?, hoy, desde una perspectiva europea. Y está claro que cuando miramos al tema de la vida, la cuestión fundamental es el tema de la libertad. ¿Qué quiere decir? Libertad de decir que somos por la vida. Yo creo que esto va a ser la próxima lucha, que ya es de actualidad. En esta resolución que ha sido aprobada, de la cual se ha hablado ya, en la cual se pide que la Unión Europea proclame el aborto como un derecho fundamental, hay también una pequeña frase que no se nota mucho, en la cual se ataca la objeción de conciencia en Italia, en mi país de origen. No es la primera vez que eso pasa. Está muy claro, y lo vemos también hoy en día en los debates que tenemos en Francia, que eso va a ser el paso que va a seguir. Otro tema es el tema de la eutanasia, siempre hablando de vida. Este mercado que se hace, ¿no?, del cuerpo humano hace que todo es objeto, ¿no?, como lo decía también Margarita ahora y Alexandra.
Y llegamos, he querido traducirla, perdonadme, es una traducción que yo he hecho yo mismo, no soy tan organizado como Alexandra, soy italiano, no soy alemán. Estamos aquí en la mutualidad de Madrid, ¿no? Madrileña. La mutualidad cristiana de Flandes, en Bélgica. El director declaró hace 2 semanas que muchas personas mayores están cansadas de la vida. ¿Por qué necesariamente queremos extender su vida? Esta gente no lo quiere, y en lo que respecta al presupuesto, el presupuesto del Estado, el budget, ¿no? Solo le cuesta dinero al gobierno. Esto está en la prensa. ¿Cómo podemos llegar a esto, a decir esto, a escuchar estas palabras, ¿no? Es la muerte de la conciencia moral, de la cual nos hablaba María Calvo. Enfrente de esto, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones? Que creo que también no quiero tomar demasiado tiempo, pero yo creo que aquí hoy tenemos un ejemplo bueno. El hecho de estar juntos, veo a la amiga Sofía Kubi también aquí, de EDF International, que está haciendo un trabajo fenomenal también con otras organizaciones unidos en defensa de la libertad de decir que sí, somos por la vida, que podemos decir que somos por la vida. Y esto anticipo ya lo que quiero decir después, la llave fundamental que nos guarda, que nos tiene la realidad, es la familia. Es la familia. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por las propuestas que van saliendo en favor de la vida, las instituciones sociales, los derechos de la mujer comprendidos de otra manera, la libertad de hablar, la libertad de poder disentir. Y José María, nos queda tu intervención. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Y desde luego enhorabuena a todos los que han intervenido antes, porque me he sentido totalmente colpito, como dicen los italianos, ¿verdad? Verdaderamente impresionado, y muchas de las cosas que se han dicho, pues creo que de una profundidad que no se suele oír cuando se habla de estos debates. Bueno, yo me he dedicado muchos años de mi vida a Europa, y creo que lo que debería hacer es hablar un poco sobre esa perspectiva. Y en realidad está todo muy unido, ¿no? Porque es la pérdida del sentido de la afiliación, la pérdida del sentido de las raíces de Europa, ¿no? Es decir, de alguna manera esta opacidad en la que estamos, opacidad de la conciencia moral, oscurecimiento, pero que es una época. Ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de la humanidad. Vemos también en Estados Unidos, donde de repente pues, hay una reacción. Por otro lado, la situación que tenemos en Europa es Europa y países influidos por Europa. Si vemos el mundo en su totalidad, hay una muy fuerte defensa por la vida en muchas otras partes del mundo. Pero lo que quiero decir es que esta pérdida del sentido de la afiliación, pérdida del sentido de las raíces de Europa, nos lleva a esa frase que decía Juan Pablo II, y que yo creo que es verdaderamente lo que está en el núcleo, ¿no? Europa, sé tú misma. Y Europa ha sido verdaderamente, si lo vemos a través de su cultura y a través de su realidad, en realidad la gran generadora de esperanza, la gran generadora de vida, y hoy tenemos ese momento de oscurecimiento. Lo ha habido en otros momentos. Lo ha habido en otros momentos. Más alto ya depende de los técnicos. Yo ahí poco puedo hacer. Pero ha habido otros momentos en donde Europa también se ha oscurecido. Antes de la Segunda Guerra Mundial ha habido momentos históricos tremendos. Por tanto, yo quiero dar una perspectiva de esperanza. Creo que volveremos a recuperar el sentido de lo que significa Europa. Hay que trabajar por ello, hay que movilizarse, hay que actuar. Hay una frase que me ha encantado de María Calvo: maternizar el mundo. El gran problema es la deshumanización que supone el aborto y que supone
la eutanasia. Es decir, esa falta de sentido por la vida lo que nos lleva es a esta especie como de utopía tecnocrática en la que nos quieren introducir, totalitaria. Ya hubo un gran filósofo en el siglo XVI británico, el famoso Francis Bacon, canciller de Inglaterra, que ideó un novum organum, ¿no? Una especie como de mundo controlado absolutamente por la tecnología, por la ciencia. Esa es la ideología del progreso. En realidad, la idea del progreso de finales del XVIII, finales del XIX, lo que nos hace es introducirnos en esta dinámica de que permanentemente la ciencia y la tecnología nos van a traer la salvación. Una especie de secularización del más allá que vamos a realizar aquí en la Tierra a través de la ciencia y la tecnología. Estamos en esta ideología, estamos en esta dinámica y necesitamos humanizar, porque vamos hacia una sociedad en donde precisamente esa fuerza de la tecnología nos va a controlar mucho más y nos va a aislar mucho más. Hace falta un humanismo tecnológico, hace falta recuperar, yo creo, el sentido del humano y esa pérdida del sentido de la vida y el ataque tan directo que supone el aborto y la eutanasia. Hablaba Alexandra Lindner de la eugenesia. No es casual que el país europeo en donde hay más debate y más sensibilidad hacia el tema del aborto sea Alemania. Porque evidentemente todavía hay memorias muy vivas de lo que supuso la eugenesia durante el Tercer Reich. Y por supuesto que se ha vivido, y en el centro de la Constitución alemana, como de todas las constituciones europeas, está la dignidad del ser humano, clave de bóveda de todas nuestras constituciones y de todos nuestros sistemas políticos. Y lamentablemente hemos perdido ese sentido básico, que es sagrado, como bien se decía, que es trascendente, pero que es absolutamente necesario para la convivencia humana. Por lo tanto, maternización del mundo, humanización del mundo, yo creo que esa es todavía una gran divisa por la que vale la pena luchar y defenderla. Muchísimas gracias. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo. Me gustaría que cada uno de los intervinientes pensaran una frase, pues para cerrar ellos también, pensando pues en los europeos, en las familias, en los que están aquí, en los que representan quienes están aquí. Yo, para que les dé tiempo en un segundo a pensar una frase de aliento a la sociedad civil, pues me gustaría, la verdad es que ha sido una tarde maravillosa. Europa somos nosotros y tenemos que tener en la cabeza lo que nos decía Juan Pablo II, Europa sé tú misma. Nicola. Gracias, Patricia, gracias por este panel. Sí, yo quería decir algo sobre la realidad, porque lo que nos ayuda más a regresar a esas raíces de Europa, de las cuales hablaba José María, es precisamente la familia. Hoy en día la familia parece olvidada. Y no vamos a hablar de todos los ataques también que hay. Solo una frase es que hay que regresar a las redes de familias, al sentido verdadero de la comunidad, que era la idea original, ¿no?, de una comunidad europea. Pero eso se empieza por la familia. Muchas gracias. José María. Bueno, yo quizá me parece que una frase que puede ser buena, y voy a volver a mirar en mis... es la necesidad de un renacimiento, la necesidad de un renacimiento, ¿no? A lo largo de la historia europea hay muchos renacimientos. De hecho, la cultura europea es un permanente renacimiento. Hay que volver con el lenguaje que hoy se ha utilizado, absolutamente contemporáneo, actual, concreto, pegada a las necesidades de las mujeres, de los seres humanos, a su psicología, a los traumas que genera también el drama del aborto en particular, a lo que son las vidas y las existencias reales humanas. Yo creo que hay que volver a replantear estas verdades tan fundamentales y, por tanto, mi frase es: volvamos a un renacimiento en Europa. Muchas gracias. Margarita. Pues muy en la misma dirección. Necesitamos salvar a Europa. Nos vemos en la tesitura ahora
de elegir entre una Europa que acepta sus raíces en el humanismo cristiano, es decir, una Europa cristiana, o una Europa anticristiana. Una Europa que entiende a la persona en una dimensión trascendente, o una Europa que instrumentaliza o que ve a las personas como meros objetos. Lo estamos viendo al nivel de los animales o de incluso el planeta Tierra, ¿no? Estamos en esa tesitura y realmente la esencia del proyecto europeo está en el valor a la dignidad de la persona. Necesitamos esa dimensión trascendente de la persona para poder salvar el proyecto europeo. Muchas gracias. ¿Y Alexandra? Pienso que Europa tiene una responsabilidad especial en el mundo porque nosotros somos el suelo histórico de la humanidad y de la dignidad humana, con el cristianismo, con la filosofía, y es que necesitamos ser el modelo para el mundo, es porque es muy importante siempre pensar en que no somos una economía o una libertad, no, somos el modelo de la humanidad del mundo total. Muchísimas gracias. La cosa importante. Sí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, me corresponde ahora a mí, de una forma muy breve, porque creo que vamos fatal de tiempo, presentarles a uno de los más notables intelectuales católicos contemporáneos, Fabrice Hardach, francés de origen judío, con un apellido tunecino impronunciable. Es director del Centro Philanthropos, que es un instituto europeo de estudios antropológicos, una comunidad creativa que vive a la luz del Evangelio y que busca la comunión entre la fe, familia, el estudio y la Eucaristía. Un dato fundamental de Fabrice, del que no diré el apellido ya más, es que tiene 10 hijos, lo cual dice muchísimo en su favor y desde luego también de su mujer. Es escritor, filósofo, es autor de numerosos ensayos, es autor de obras teatrales también, es un conferenciante muy aplaudido y tiene una faceta casi secreta que también es compositor y cantautor. Entonces les recomiendo no solo que lean sus libros, sino que también vean alguno de sus vídeos cantando y que escuchen sus canciones. Como no soy tan osada como para hacer yo una glosa de la obra de Fabrice, le he pedido a Enrique García Máiquez que me escriba unas breves líneas porque es un gran conocedor de la obra. Y Enrique García Máiquez dice: yo diría que Fabrice Hardach ha conseguido dos cosas esenciales en nuestro tiempo. Una es sostener, cual Chesterton contemporáneo, la inteligencia católica de nuestro tiempo. Sus libros hacen conversos y fortalecen en la fe. Ha encontrado el estilo que pide nuestro tiempo: ingenioso, hondo, gracioso, atrevido y literalmente audaz. Y dos, su obra es una medicina contra la desesperanza teológica, pero también contra el desánimo hondo de haber nacido en nuestro tiempo. Su furiosa felicidad nos pone en disposición de luchar por la verdad. Así que sin más, yo les dejo con Fabrice diciendo que qué suerte tenemos de haber nacido en época de Fabrice. Muchísimas gracias. Gracias. Hablo español. Es el milagro. Nos jugamos la vida. La expresión es cuando menos paradójica. Afirma algo serio, algo grave e incluso gravísimo,
y al mismo tiempo habla de juego, es decir, de algo que se asemeja a la ligereza o incluso al divertimento. ¿Cómo comprender esta ligereza grave o este juego serio? Cuando nos jugamos la vida, ¿acaso seguimos jugando? ¿No sería más bien ese el momento en que ya no jugamos? Estábamos moviendo nuestro pequeño caballo sobre el tablero y aquí que un peligro urgente, por ejemplo, una alarma de incendios, nos obliga a dejar las fichas y a correr afuera. Fin de la partida. Pero, si no hay ya juego alguno, digámoslo incluso con todo el sentido de esta palabra, si no hay ya recreación alguna, ¿cómo podría aún haber vida? Si el peligro nos paraliza hasta el punto de destruir en nosotros el brotar gratuito de la vitalidad, ya estamos muertos. Para mantenernos vivos, hace falta que subsista el juego, incluso en medio del peligro. Esto es lo que nos enseña el springbok, ese antílope de la África austral. Cuando es perseguido por un guepardo, da de vez en cuando un brinco vertical, como un muelle, a pesar de que ese mismo rebote no la lleva hacia adelante, sino hacia arriba, reduce la distancia con su depredador y constituye un gasto de energía inútil. Pero el springbok no es nuestro único maestro espiritual. Esta idea de juego serio como calificativo de la vida misma es en realidad muy antigua. Y podríamos encontrarla en todos aquellos autores que, por muy opuestos que sean, no han tenido miedo de pensar con suficiente profundidad como para no despreciar la superficie de las cosas. Esta idea aparece en el Parménides de Platón. El sabio anciano que da nombre al diálogo dice que la filosofía es un juego serio. Había dejado entender previamente que por muy alto que uno ascienda en el universo de las ideas, no puede despreciar el barro, la mugre, ni el más mínimo cabello. Y que por lo tanto las cosas aparentemente fútiles nunca lo son del todo. La vida jugada se encuentra también, por supuesto, en la obra de Nietzsche. Es el pensador por excelencia de la ligereza grave. Su Zaratustra quiere matar el espíritu de pesadez. Él es el que sabe bailar sobre las ciénagas y la angustia espesa. Llega incluso hasta declarar: el hombre verdadero quiere dos cosas, el peligro y el juego, y por eso quiere a la mujer. El juguete más peligroso. El estilo, a la vez gracioso y dramático de esta declaración, remite a la fuente de la vida, la atracción del hombre por la mujer, interpretado como el juego más serio y lo serio más alocado. Se encuentra tal afirmación de un juego serio de la vida en la Biblia. Así lo creo, en un lugar que no podría ser más trágico e irónico al mismo tiempo. Se trata del sacrificio de Abraham. Dios le pide que ofrezca en holocausto el hijo de la promesa.
No puede haber nada más alejado del juego. Y sin embargo, Abraham dice a sus servos, yo y el chico iremos hasta allá para adorar y luego volveremos con vosotros. Volveremos. Afirma que volverán juntos, como si él y el Eterno jugaran una partida de póker y cada uno echara un farol. Pero he aquí lo más sorprendente. El hijo entregado se llama Isaac, del verbo hebreo sahak, que significa reír, alegrarse, divertirse. La risa es pues el personaje central del sacrificio. Por fin, yo mismo aquí podría decirse que me dedico a un juego serio. Algunos se esperaban tal vez un discurso más político, más comprometido, más polémico o sentimental frente al gran caos de Europa. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Me tomo mi tiempo, analizo la frase del título, nos jugamos la vida, le resitúo en la historia del pensamiento. Esto no parece muy serio. ¿Cómo podemos permitirnos filosofar al borde de un volcán en erupción? ¿Es posible interpretar, sopesar la palabra nos jugamos la vida mientras que estamos efectivamente jugándonos la vida? Imaginen lo siguiente, un general da su orden, cargad contra el enemigo. Y aquí que el soldado se interroga sobre el sentido de la palabra enemigo y sobre lo que significa el verbo cargar. Eso se parece mucho a una deserción. Y al mismo tiempo, ¿acaso no es lo propio de la vida humana el pensar, el no actuar sin conciencia, el no quedarse en la ideología y los eslóganes? ¿No es acaso el alma de Europa el arriesgar la vida en el encuentro con el otro y en la búsqueda de la verdad? ¿Acaso no lo he sugerido evocando la Biblia, Nietzsche y Platón, es decir, invocando nuestras raíces griegas, nuestras alas judías, sin descontar nuestra modernidad crítica? En la primavera del 1980, en una conferencia titulada ¿Dónde están los bárbaros?, el gran intelectual polaco Leszek Kolakowski lo observó con precisión. La aptitud de cuestionarse a sí mismo, de abandonar, no sin una fuerte resistencia, por supuesto, su propia fatuidad, su farisaica autocomplacencia, está en las fuentes de Europa en cuanto fuerza espiritual. Si la oración nos jugamos la vida es verdadera, es porque se opone a dos errores contrarios. El de absorber lo serio en el juego o la de absorber el juego en lo serio. El primer caso es el de lo que yo llamaría ludismo. Todo debe convertirse en divertimento, incluso los mayores dramas. El Holocausto se convierte en una serie de Netflix. La pandemia es un culebrón enrevesado. Estamos en la infotainment. Por retomar una expresión del crítico judío americano Neil Postman, esto va de amusing ourselves to death. Divertirnos hasta palmarla. Se adivina aquí que la sonrisa es una mueca,
que detrás de ese ludismo se esconde una desesperación que no cesa de huir ante sí misma. Una miseria que se multiplica gracias al manto con el que pretendía taparla. El segundo caso, absorber el juego en lo serio, ya tiene nombre, es el utilitarismo. El juego se admite en la medida en que un cierto relajamiento es necesario para volver al trabajo. Porque todo tiene que ser útil, funcional, rentable. El padre es reemplazado por el experto. Si aún tiene una familia, la gestiona como una empresa. No sabría llevar un caballito o hacer de lobo para deleitar a sus hijos, a menos que un psicólogo le asegure que tal juego es importante para el éxito social de su hijo. Entonces, se aplicará a ello como a un trabajo. Aquí se advierte que este activismo es un nihilismo, pues la vida, desde este punto de vista, no vale nada en sí misma. La misma alegría de vivir aparece como incomprensible. Debe ser superada por el orgullo de la eficiencia y de una eficiencia que no es eficacia, puesto es para sí misma su propio fin. Ludismo y utilitarismo son los dos polos entre los cuales nuestro siglo no cesa de oscilar. Estos dos errores son, a primera vista, contrarios. Ambos se mantienen denunciándose el uno al otro. Acaban por pactar juntos. Por un lado se dice, me da igual. Me dejo llevar, vivo el día a día. Se dice del otro lado, yo gestiono, yo calculo mi existencia, yo planifico mi porvenir. Pero ambos se asocian en el dispositivo tecnológico, que es la apoteosis conjunta del utilitarismo y del divertimento. Un algoritmo muy sofisticado para garantizar por un poco más de tiempo nuestra huida ante la desesperación. Un metaverso que multiplica y pretende olvidar el universo. Es por esto por lo que ludismo y utilitarismo se entienden para deshacerse del recién nacido y del anciano. Tanto el que acaba de nacer como el que está muriendo no son ni operativos ni divertidos. Si está esperando un hijo, ya no puede usted divertirse sin más. Ese niño le inviste a usted de una responsabilidad. Y tampoco puede usted planificar, pues este niño es un acontecimiento y no un resultado, alguien y no algo. No se puede razonablemente elegir tener un hijo desde un punto de vista lúdico, a menos que se haga del niño una distracción, lo cual es a la vez difícil y cruel. No se puede tampoco razonablemente elegir meter en el mundo a un nuevo pequeño mortal desde un punto de vista utilitarista, a menos que se haga de él el engranaje de un sistema. Nadie puede sentarse y decirse, después de haber hecho sus cálculos, sí, seré un buen padre, aseguraré a este hijo la felicidad, aun suponiendo que se tenga un plan para asegurar a su hijo el bienestar. Esto causaría
a dicho hijo, la mayor molestia. Ya no sería una persona libre, sino un objetivo dentro del proyecto de otro. Y ese otro no sería ya un padre, sino un experto en desarrollo. En cuanto al anciano, al minusválido, al enfermo incurable, a todos los que no pueden desempeñar un papel para el divertimento ni para la eficiencia, acaban por pedir que sean eliminados. Por compasión, por supuesto. Porque aquel que no se puede divertir ni ser rentable tiene el sentimiento, en este contexto, de haber perdido su dignidad. Y es así como el aborto y la eutanasia se convierten en suplementos del utilitarismo y del ludismo. Llegados a este estadio de nuestra meditación, vemos perfilarse como una primera tesis. Ya no sabemos dar la vida porque no sabemos jugarnos la vida. Tenemos tendencia a dar la muerte porque ya no creemos que la vida es buena en sí misma, sino que solo tiene valor si podemos distraer de ella o rentabilizarla. En una palabra, tan pronto como se pierde el sentido del sacrificio, se corre hacia el suicidio. Y aquí no el corazón de nuestro tema, pues ya no sabe si Europa todavía tiene corazón, alma. Antiguamente, la comunidad animaba a sus miembros en el deber de vivir y de dar la vida. Hoy les favorece en el derecho a morir y a darse la muerte. El actual gobierno francés se aplaude a sí mismo por haber inscrito el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo en su constitución y se hará una ovación a sí misma, sin duda, dentro de poco, al inscribir también la ayuda para morir. Como si la Constitución no tuviera ya como objetivo organizar la vida democrática, sino asegurar la dimisión demográfica. Como si la Constitución fuese ante todo un medio de destitución y de desaparición. Pues no se trata siquiera de morir, sino de desnacer. Lo que llama la atención hoy en Europa no es en primer lugar la destrucción, sino el descenso de la natalidad. Un descenso demográfico que desemboca en la imposibilidad misma de la destrucción. El mejor medio de evitar la guerra, dicen, es impedir que nazcan los futuros combatientes. El mejor medio de evitar la devastación del medio ambiente, dicen, es evitar que haya un medio ambiente. Pues hay medio ambiente solo para los hombres, para quienes es su ambiente, con el riesgo de devastación que esto implica. En una palabra, para ya no jugarse la vida, nos parece más cómodo no vivir, no dar su vida, no dar la vida, apagarse antes de que nos alcance la extinción, suicidarse para no tener que morir. Ya no se trata tanto de destruir los seres como de agotar las fuentes. Ya no se trata tanto del derecho médico de matar como de la muerte del deseo. La muerte del deseo. Todos nuestros planes de perfeccionamiento tecnocrático, de control de la sexualidad, sobre pretexto de liberación de la sexualidad, son huidas hacia adelante
que esconden esta muerte del deseo. Tampoco es absolutamente malo que las instituciones europeas estén obsesionadas con la promoción del derecho a la autodestrucción voluntaria, ni que sus médicos se parezcan cada vez más a verdugos. Es bueno que el síntoma se declare. Es bueno que sus instituciones confiesen su desesperación. La evidencia del suicidio material permite hacer aparecer el suicidio espiritual que está en curso. El desánimo de Europa, su desmoralización o su falta de coraje. Habría que retomar aquí el discurso que Alexander Solzhenitsyn pronunció en Harvard en 1978. Por entonces observaba que el declive del coraje es el rasgo más destacable del Occidente de hoy. Enos aquí y ahora en el corazón del tema, pues la palabra coraje deriva de la palabra corazón. ¿Qué es el coraje? Tomás de Aquino dice que es una virtud que confirma el espíritu del hombre frente a los peligros mayores, que son los peligros de muerte. El espíritu, en esta frase, es designado por otro nombre del alma, no ánima, sino animus. No el alma en cuanto que anima el cuerpo, sino el alma en cuanto que lo expone al combate, de manera reflexionada. Tener un alma, un ánima conjugada con un animus, es no estar desanimado. Es estar listo para arriesgar la vida, no por fascinación de la muerte, sino por deseo de la misma vida. Este es el sentido según el cual he tomado el título que se me ha dado para esta intervención. Nos jugamos la vida. Podría haberse comprendido diciendo que no es bueno jugarse la vida, que estamos en una época mala, que antes era mejor y que si nos encontramos hoy es para soñar con una situación mejor y tanto que ya no habría hecho falta arriesgar la vida. No obstante, me esfuerzo en mostrar que se trata de lo contrario. Por un lado, creer que antes era mejor es no creer en la providencia que me ha puesto en este tiempo y en este lugar para que dé testimonio de la verdad. Pues es aquí y ahora donde se juega mi vida y mi responsabilidad. Pretender que pudiera haber hecho el bien ayer o que haré el bien mañana en un mundo mejor, pero no hoy, en este mundo atormentado, es cambiar mi misión en dimisión. Por otra parte, la condición de viviente es esencialmente un belo riesgo que correr. La vida es siempre lo que se juega, lo que se expone, en una esencial gratuidad. Y quiero acabar con este punto, con la esencia de la vida y con la cuestión de la esperanza. Pues este es con frecuencia el problema de quienes se presentan como defensores de la vida. No se interrogan sobre en qué consiste verdaderamente la vida. Y sobre todo no se preguntan si la vida es defendible. ¿Y si la vida fuese indefendible?
Y si fuese ese carácter indefendible el que la sitúa más allá de nuestras especulaciones y de nuestras evaluaciones. De hecho, ¿a partir de qué lugar que no sea la vida podría yo defender la vida? ¿Acaso voy a defenderla desde la no vida? La vida, tal y como nos ha tocado vivirla, es una carrera a muerte, un don en pura pérdida, una danza y un duelo, un juego serio. Y por eso me gusta aplicarle la frase de Orson Welles con respecto a la corrida. Es indefendible e irresistible. Si fuese directamente la vida eterna, no tendríamos que defenderla. Pero, ¿cómo es esta vida herida, agonizante, decaída, abocada al peligro y a lo perecedero? No sabríamos defenderla, pero tampoco sabríamos rechazarla, pues eso sería rechazarnos a nosotros mismos. Y sería también no ver que a través de esta prueba, por esta prueba misma, la vida es una misión y una ofrenda. Pienso en la famosa frase de Xavier Zubiri. No es que la vida tenga una misión, sino que es misión. Zubiri habla de la vida humana, pero esto se aplica incluso a la vida más elemental, a nivel zoológico. Si la vida tuviese como objetivo su mera conservación, ni siquiera debería haber comenzado. Una piedra sería desde el comienzo más adaptada. No solo es que dure más tiempo, sino que no ha de cansarse cada día para asegurarse la subsistencia. Cierto, cuando el pájaro canta, esto le sirve para la reproducción y para marcar su territorio, pero no canta para conservarse, se conserva para cantar, para que siga habiendo durante un cierto tiempo en la tierra el don melódico del mirlo o del zorzal. La vida es esencialmente exponerse, un juego serio. Se la juega ella misma, se la juega para conservarse, pero más aún se conserva para jugársela. En el coraje de cantar de nuevo, de arbolar de nuevo crestas y plumajes multicolores, de dibujar con la cruz de su cuerpo maravillosas trayectorias en el cielo, a pesar de la muerte segura, transfigurando la muerte en lugar de ofrenda y de gloria. Lo que se llama el canto del cisne. Es de nuevo Platón el que habla de este canto a través de la boca de Sócrates para hacer de este el canto del filósofo. Cita: los cisnes, cuando sienten que van a morir, hacen oír su canto más bello. Están contentos porque se van a encontrar con el Dios al que sirven. Pero los hombres, por su miedo a la muerte, calumnian incluso a los cisnes. Pretenden que los cisnes lloran su muerte y que el dolor inspira ese último canto, pero no es para nada el sufrir lo que les hace cantar, sino el entrever los bienes de lo invisible. Fin de la cita. Así, la vida está animada por un
quijotismo fundamental. Es a la vez Don Quijote y Sancho Panza. Como a Sancho le gustan los placeres del comer, pero ese placer ya es más que la mera necesidad de subsistir, es apertura al mundo, confrontación con el otro en la convivencia de la mesa. Como Quijote busca la aventura y la persigue a pesar de la errancia y la multitud de golpes. Es vida recibida para ser vida dada. Incluso en el pajarillo, pues, hay algo así como una esperanza natural y espontánea. La naturaleza que le ha hecho nacer la condena de antemano. Y aún así se esfuerza por seguir cantando, como si viese más allá. Las ciencias astrofísicas nos dicen que desde una mirada mundana, la vida no es más que un ínfimo paréntesis en la evolución del universo. Pero ¿por qué este ínfimo paréntesis es más rico y variado que lo rodea? ¿Y por qué ese pajarillo? Si todo ha de acabar en el frío y el polvo intersideral. Voilà. Y aquí el misterio de esta vida jugada, arriesgada, dada en pura pérdida, según parece. Su gratuidad es la del absurdo o la de la gracia. La del sinsentido o la de un sentido trascendente. Vuelvo a la Europa de nuestros días. En ella se ha dicho, Dios ha muerto. Pero decirlo no es deshacerse de él, es cargar con un cadáver que contamina todas las fuentes. Es hacer de la muerte el propio Dios. Y esto es tan insoportable que se acaba, sea destruyéndose a sí mismo, sea cediendo su sitio a los que blanden el nombre de Dios para ejercer el terror. El alma de Europa, en los momentos de su mayor vitalidad, ha sabido mantener unidos la fe y la razón, la esperanza y la lucidez, la tradición y la aventura. Y es aquí que está dispuesta a abandonarse a la dislocación de un tecnologismo mortífero y de un fundamentalismo terrorista. Pero de nada sirve condenar el culto a la eutanasia y el aborto. No sirve de nada mostrar el carácter suicida del ludismo y del utilitarismo de nuestro siglo, si no se despiertan primero las fuerzas del deseo, si no vuelve primero el gusto por el juego serio de vivir. De hecho, sin esperanza alguna, ¿por qué no iba a ser el suicidio la solución? Es cierto, hay un pajarillo en nuestro corazón que aspira de nuevo a cantar. Pero somos hombres, y lo que existe espontáneamente en el mirlo o el cisne, hace falta toda la sabiduría de Sócrates, y más aún la del Evangelio, para admitirlo con inteligencia y libertad. Tal es nuestro combate.
Tal es el coraje que exige. No solo arriesgar la vida por la justicia y la verdad, sino arriesgarla mostrando que el mayor peligro es el de no arriesgar nada, el de no dar y acompañar la vida hasta el final, en la felicidad y en las pruebas, para lo mejor y para lo peor, según la fórmula nupcial. Gracias. Muchísimas gracias, Fabrice, por esta fantástica radiografía de la cuestión de la vida en nuestro mundo, por apelar a la esperanza y a que tomemos el protagonismo de nuestra vida para que esa esperanza no sea en vano y no se quede en una teoría. Y gracias por recordarnos que si estamos en esta realidad es porque no existe nadie mejor que nosotros para anunciar al mundo las verdades que ha olvidado y les incapacita para esa libertad que tanto anhela. Así que pongamos nuestra vida en juego para que otras vidas vean la belleza de jugar. Y es porque la vida es un valor innegociable, es algo muy serio que desde NEOS queremos con coraje defender y proclamar ese valor para que el mundo pueda recuperar el sentido común y una mirada veraz hacia la realidad. Gracias a todos y, si os parece, nos ponemos de pie para escuchar el himno nacional.